Y el tema del día de hoy le hemos puesto el nuevo nacimiento. Y del nuevo nacimiento vamos a elegir hablar del nuevo nacimiento a partir de Juan capítulo 3. Y no sé si traigan su Biblia, pero sí vamos a usar bastante la Biblia hoy. Espero que no sea muy larga. Lo que sí podemos hacer, para que no se malinterprete, esto no es una prédica, esto es un estudio y uno puede interrumpir, puede decir, oye, a ver, no entendí esto, explícame esto, todo esto, ya sé que si yo no lo sé, aquí está el Alfredo y si no está, y aquí está el Hugo, ¿no? Que ya sabe todo, ¿no? Entonces, de aquí de lo que se trata es que entre todos nos ayudemos para que la palabra quede bien entendida y de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar a leer Juan capítulo 3, versículo 1, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra principal hace referencia a que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una especie de senado en el pueblo de Israel, en los tiempos en donde todavía Israel estaba siendo dominada por Roma, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, debemos de recordar que todo el pueblo judío estaba siendo dominado por los romanos, pero los romanos les concedieron a los judíos tener un gobierno de ese tipo, ¿no? Un tipo gobierno entre religioso y también político, ¿no? Ellos tenían el poder para meter a la cárcel, incluso para sancionar y multar a las personas de acuerdo a la ley de Moisés. De eso se encargaba el Sanedrín. Y el principal del Sanedrín era el sumo sacerdote. Y luego estaban todos los sacerdotes principales, también estaban en el Sanedrín. Y también estaban los representantes de las tribus, de las 12 tribus, había representantes. Y aparte de eso, también estaban los escribas, ¿no? De tal forma que entre todos se sumaban 71 personas en el Sanedrín. Y al decir aquí la escritura que Nicodemo era un principal de los judíos, se refería a que él era miembro de ese cuerpo, de ese tipo senado que se llama Sanedrín, ¿no? Entonces, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos que esta persona, que era un senador, por decirlo así, para ponerlo en términos que podamos nosotros entender, vino y le preguntó a un carpintero cosas que ella debería de saber, ¿no? Y al carpintero empieza a decirle maestro, ¿no? Y lo que nos llama la atención de esta parte del texto es que vino de noche. Entonces, al venir de noche, implica varias cosas, ¿no? Implica el que a lo mejor no se dieran cuenta que él fue a visitar al maestro, o segundo, implica que había peligro hacia su persona si se daban cuenta que iba a visitar a Jesús, ¿no? Entonces, esta persona hizo eso, ¿no? Entonces, Jesús sabemos que Jesús no necesitaba que le dijeran qué había en el corazón de los hombres, sino él ya lo sabía de antemano. Jesús, en el versículo 3, inmediatamente le responde. No sé si te ha pasado que de pronto alguien viene y como que te quiere hablar bonito, y tú ya sabes que lo que quiere, ¿no? A veces nos pasa con los hijos, ¿no? Dice: mamá, papá, oye, mira, que bien te ves hoy, oye, ¿qué te hiciste hoy que te ves acá? Entonces, uno como papá, órale, dices, que a ver, ¿qué quieres, no? O ya sé que quieres salir con tus amigos, ya hiciste esto y esto y esto. Uno va al grano y rápido, ¿no? Y lo mismo hace Jesús con Nicodemo en este caso, ¿no? El versículo 3, Jesús lo agarra y lo para en seco y le dice lo siguiente, ¿no? Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, después de eso Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Las implicaciones de lo que le dice Jesús y la respuesta de Nicodemo deja entrever el motivo por el cual Nicodemo iba a visitar a Cristo. Todos nosotros en cierto momento de nuestra vida nos sentimos incómodos. Nos sentimos incómodos y esa incomodidad ese no estar bien con los hombres y con Dios nos provoca unas ganas de hacer algo, ¿sí? A veces hay personas que buscan adicciones, a veces buscan, hay otras personas que se van por temas no sé, puede ser las apuestas. Entonces, cosas que a uno lo alejen o lo distraigan de esa incomodidad. Pero hay personas que tienen ciertos momentos de lucidez y ciertos momentos de verdad en donde de alguna forma saben a dónde tienen que ir. Y aunque a veces sabemos a dónde tenemos que ir, como a muchos de nosotros nos pasó en su momento, no queremos ir, ¿verdad? A veces yo andaba mal, ¿no? En mi matrimonio, andaba de parranda, ¿no? Haciendo muchas cosas y yo sabía que él tenía que dejar de hacer eso, ¿no? Y sabía que tenía que ir a Dios porque tenía a mi cuñado que me decía, ven a Dios, ¿no? Arrepiéntete, mira, deja ese tema y vente para acá y vamos a platicar, ¿no? Y Nicodemo entró en esa dinámica de reflexionar si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Y en esa dinámica de reflexionar si lo hacía o no lo hacía, llevaba en él la pregunta de si lo estaba haciendo bien. Llevaba en él mismo, en su corazón, la pregunta, ¿qué me hace falta, maestro? Como muchas personas llegaban con Jesús, no sé si se recuerdan, llegaban con Jesús y le decían a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, había personas que hacían una parte de la ley, pero les hacía falta otra parte para completar eso que los hacía perfectos, ¿verdad? Había personas que amaban mucho a sus posesiones, que inclusive se ponen a hacer un lagar, o sea, algo para guardar todas sus posesiones porque eran muchas, ¿no? Y se afanan en eso y se olvidan de su corazón, de su alma, ¿no? Entonces, a veces también Jesús les dice, oye, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les da la lista y les dice, haz esto y vivirás. Ya todo eso lo hice. Vende todo lo que tienes y sígueme, les dice, ¿no? Y muchas personas cuando llegan a ese punto no pueden dar el paso hacia adelante. No pueden decir, sí, maestro, te voy a seguir. Como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles, porque después de que pasan esas cosas, Pedro y los apóstoles le dicen a Jesús, nosotros hemos hecho eso. Hemos dejado nuestro estilo de vida anterior y hemos perdido familia, hemos perdido amigos, hemos perdido cosas. ¿Qué vamos a recibir? Y luego les dice Jesús, les dicen, los que han hecho eso recibirán en este tiempo y en la vida eterna 100 veces más. ¿Sí? Y cuando se refiere Jesús a cuando dice que recibiremos en este tiempo, ¿a poco no se multiplicó nuestra familia? ¿A poco no tenemos más hermanos y más madres y más padres de los que teníamos antes de conocer al Señor? ¿A poco no tenemos más gente que se preocupa por nosotros que los que teníamos antes de conocer de Cristo? Entonces, la promesa que hace Jesús tiene una efectividad inmediata y tiene una efectividad en el futuro. Y Nicodemo traía esa duda en su corazón. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Y antes de seguir leyendo en el versículo 5, les quiero hacer notar tres cosas, ¿no? Lo que quiero decirles es que Jesús le hace tres referencias al Antiguo Testamento a un maestro. Cuando tú hablas con una persona que ya sabe lo que tú le estás diciendo, no necesitas decirle mucho.
Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Hay gente que nos gusta, no sé, algún libro, ¿no? ¿Sí? O alguna serie, o algún programa de televisión, ¿no? Y cuando estás hablando con alguien que le interesa lo mismo que a ti te interesa, no necesitas decirle muchos detalles para que la persona con la que estás hablando entienda a lo que tú te estás refiriendo. Y Jesús hace eso con Nicodemo en 3 instancias. Le hace 3 referencias al Antiguo Testamento que le debieron de haber destapado la cabeza a Nicodemo y decir, tiene razón. O sea, yo soy maestro y debo de saber estas cosas, ¿y por qué no lo sé? Y viene alguien que se supone que sabe menos que yo y me los está diciendo, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica entra Jesús con Nicodemo. Entonces, la primera referencia que hace Jesús al Antiguo Testamento viene aquí en el versículo 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde viene esta referencia al agua y al Espíritu? De hecho, la referencia al agua y al Espíritu está un poquito mezclada en el pasaje donde les voy a mostrar, pero es claro, ¿verdad? Porque dice que lo que hará. Entonces vámonos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, lo vamos a ver rápidamente, versículo 24 al 28, y lo vamos a leer. Esta es la referencia que Jesús estaba haciendo, que alguien necesitaba nacer de nuevo del agua. ¿Sí? A esto se refería Jesús cuando estaba confrontando el conocimiento de Nicodemo con respecto a lo que él ya debería de saber. Entonces vamos a leer del versículo 24, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ya sabemos que Ezequiel es un profeta que abarcó desde antes, un poquito antes de la cautividad. Él se fue a la cautividad a Babilonia y cuando estaba allá en Babilonia ejerció su ministerio, y todavía estando en Babilonia, Dios le siguió hablando y hablando y hablando para que el pueblo de Israel sepa 2 cosas. Una, que iba a haber una restauración futura, y 2, que ellos no debían de hacer lo que hicieron para que Dios los rechazara de tal forma de nueva cuenta. ¿Sí? Esos eran los 2 mensajes principales de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, vamos a leer del versículo 24. Dice aquí, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Esta es la referencia al agua que hace el versículo. Todavía no se quiten de aquí, pónganle una marquita porque ahorita vamos a regresar, pero al capítulo 37, que es al viento, ¿no? Como sopla el viento, vamos a hablar del versículo 37, pero vamos a leer un poquito lo que dice Juan capítulo 3 todavía. Acuérdense que dijo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acabamos de leer en Ezequiel cómo es que Dios promete que iban a ser su pueblo del agua y del Espíritu, ¿sí? Eso le debió de haber tronado la cabeza a Nicodemo. Y Jesús sigue hablando y le dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí viene la otra referencia que hace Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Y todavía Nicodemo no entendía muy bien. Y le responde Nicodemo, respondiendo Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde y de alguna forma tenía que descubrirle su corazón. Y a veces hay gente que le tienes que decir las cosas tan directas para que entienda, porque si tú no le hablas directo, si te andas por las ramitas, no vas a penetrar en su mente y en su corazón. Y Jesús ya le había dado dos referencias y aún no había entendido, entonces le va directamente a su corazón, a su orgullo. Nicodemo, acuérdense que estaba en un pedestal. Todos los judíos de aquel entonces, en su mente, ellos eran superiores a las demás personas, ¿sí? Y a pesar de que él se sentía superior a las demás personas, Jesús hace una referencia al orgullo de Nicodemo, diciéndole lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Y no sé a lo que tú te dediques, pero todos nos dedicamos a algo, ¿no? Todos somos expertos en algo, ¿no? Lo que sea. ¿Sí? Entonces, a lo mejor imagínate que tú te dedicas a lo que te dediques y que te digan, tú te dedicas a esto y no sabes esto. Eso es un poco agresivo, pero a la vez también tiene que ver con una forma de despertar la mente y la conciencia de la persona que está escuchando. Ahora, en el versículo 8 dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Esa referencia, ¿en dónde viene? Esa referencia la encontramos en el Valle de los Huesos Secos. Y no lo vamos a leer todo por tema del tiempo, pero sería un buen ejercicio que lo leyeran completo el capítulo 37. Nada más nos vamos a ir al versículo 9, el versículo 9, y vamos a leer un poquito del versículo 9 en adelante, pero fíjate bien lo que dice el versículo 9. Dice, antes de esto les voy a explicar qué está pasando, ¿verdad? Porque estoy pensando que ustedes ya lo saben, pero a lo mejor no, pero de todas maneras se los voy a explicar, ¿no? Resulta que después de que Dios, Jehová, le da estas promesas de la restauración futura a Ezequiel, lo lleva y le pone un ejemplo. Y no sé si ustedes se fijan, pero Jesús enseñaba de la misma forma, ¿no? Cuando alguien le preguntaba a Jesús, algo a Jesús, Jesús les decía de lo que se trataba y luego les ponía un ejemplo. Y ese ejemplo, la mayoría de las veces venía en forma de una historia o una parábola. En el caso de Ezequiel, a Ezequiel lo llevó físicamente a un lugar en donde había huesos muertos, de un ejército muerto. Y en ese lugar estaba ese lugar lleno de huesos y no había vida. Entonces, Dios le pregunta a Ezequiel, le dice, en el versículo 3 le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En forma de pregunta. Y Ezequiel le responde, dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y les empieza a ordenar por mandato de Dios que esos huesos se vuelvan a juntar y después esos huesos de que se juntaron les mandó que se generara carne en ellos, ¿no? Y en el versículo 9, que es una referencia muy interesante a lo que estábamos leyendo ahorita, se lee lo siguiente. Dice, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema del Valle de los Huesos Secos, pero aquí el tema es que nosotros tenemos que, de alguna forma, meternos en el papel de Nicodemo, de llegar y preguntarle al maestro y que el maestro le esté tratando de destapar la mente y que el maestro lo ponga en una posición vulnerable. A veces cuando nosotros nos hablan así de fuerte, nos bajan los humos y nos ponemos en una posición vulnerable para que nosotros entendamos la promesa perfecta y gloriosa de Dios, ¿no? Entonces,
Después de eso, Jesús habla en el versículo 11 de Juan capítulo 3, le dice lo siguiente, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este versículo está en plural. No sé si se habían dado cuenta ustedes antes de esto, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está hablando en plural a Nicodemo, está implicando que hay más de una persona que está diciendo lo mismo y al mismo tiempo. ¿No es así? Entonces, me gustaría que para aclarar este tema podamos ir a Juan capítulo 8, versículo 16, un poquito más adelante del capítulo 3, capítulo 8, versículo 16. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, está hablando de que cuando Jesús habla, Él está repitiendo lo que el Padre le dice. Es decir, el Padre y Jesús están hablando al mismo tiempo cuando Jesús habla. ¿Sí? Y esto se explica en estos versículos. Lo leo, capítulo 16, capítulo 8, versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Ahora vamos al capítulo 12. Aquí yo creo que está un poquito más claro, desde el versículo 44. Fíjense bien cómo está hablando Jesús, que dice lo mismo, ¿sí? Que cuando Él está hablando, también está hablando el Padre. Fíjense lo que dice Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Y en el versículo 49, que es clave, dice lo siguiente, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús utiliza esta forma de escritura, esta forma de referirse en plural a sí mismo en el versículo 11, ¿no? El versículo 12 dice, de capítulo 3, versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí sigue hablando, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí hay otra referencia al Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, ¿sí? Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, lo leemos rápidamente, Daniel capítulo 7. Si ustedes se fijan, a veces nosotros tenemos un nombre o una forma preferida de que nos diga la gente, ¿no? ¿Sí? A mí, yo creo que todos tenemos una forma preferida. Hay gente que tiene dos nombres, ¿sí? Y de esos dos nombres prefiere uno y le dice a la gente que le diga uno, como el Alfredo tiene dos nombres, ¿no? Y le gusta que le digan Alfredo, ¿no? Pues Jesús tenía un nombre favorito que es el Hijo del Hombre. Y fíjense lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 con respecto al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es uno de los tantos nombres de Jesús y también nos da una luz de quién es Él, ¿verdad? Entonces habla aquí Daniel capítulo 7, versículo 13 y dice lo siguiente, dice, miraba yo en la visión de noche
y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesús al referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, se estaba presentando como aquel que iba a venir de los cielos, como decía aquí el profeta Daniel, ¿no? Entonces en el versículo 13 de Juan capítulo 3, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, ya se está empezando a referir a él, y lo vuelvo a leer, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, haciendo una referencia a esa parte, ¿no? El Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿sí? Aunque, y continúa hablando, y les hace le hace a Moisés, a Nicodemo otra referencia, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Nicodemo sabía, como también yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que a lo mejor todos sabemos, que Dios se disgustó con una generación. Dios sacó a una generación de su pueblo de Egipto. Y al sacar a esa generación de Egipto, Él se disgustó con ellos. ¿Y por qué razón se disgustó con ellos? Pues la razón por la cual se disgustó con ellos fue por causa de incredulidad. Al grado de que ninguno de ellos le creyó a Dios lo suficiente como para llegar y obtener la promesa de la tierra prometida, ¿no? Excepto dos personas, que fue Caleb y Josué, ¿no? De los 2 millones de personas que iban en el desierto, porque en la Biblia habla de 600,000 a pie, ¿no? No sé si se acuerdan, los que se acuerdan, 600,000 a pie salieron, 600,000 hombres a pie salieron de Egipto. Si lo multiplicas y más o menos haces un promedio de la cantidad de gente que salía, pues estamos hablando de alrededor de 2 millones, incluyendo mujeres y niños, ¿no? Y jóvenes que todavía no estaban contados en el censo, ¿no? Entonces, de 2 millones de personas, nada más 2 personas tuvieron la bendición de creerle a Dios y poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios se disgustó en el desierto con ellos. Y la referencia que Jesús le hace a Nicodemo es con la serpiente de bronce. En la serpiente de bronce se tuvo que levantar una serpiente de bronce, porque debido a que el pueblo iba pecando y pecando y pecando, de acuerdo al pecado, Dios mandaba un castigo. Y en aquel entonces estaban pecando con su boca, estaban murmurando, estaban hablando mal de Dios, y Dios les manda serpientes ardientes, y en el desierto las serpientes ardientes picaban a las personas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta referencia que hace Jesús, porque el pecado es así. El pecado te consume de dentro hacia afuera, y empieza con un ardor por hacer aquello que deseas, y ese ardor termina por consumirte, termina por hacerte que donde te picó se hinche, donde te picó pierda sensibilidad, donde te picó se empiece a podrir esa parte donde te picó el pecado, ¿no? Y al grado de que si no te atiendes, si no vas con el médico de médicos, ese pecado llega a contaminar tu sistema nervioso y te haces insensible a otras cosas. Empezó por una picadura en un área de tu vida y terminó por matarte completamente. Y el pecado es así. ¿Y qué necesitaba ese pueblo en el desierto? Necesitaba voltear y ver a un madero con alguien que representaba el pecado en el madero. Y la serpiente era de bronce, la que había erigido Moisés en el desierto. Y esa serpiente de bronce no era físicamente el pecado. Esa serpiente representaba el pecado. Parecía pecado, pero no era pecado.
Y así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, semejante a nosotros, semejante a personas pecadoras, pero no pecador. Así tenía que ser levantado para que el veneno que traemos dentro de nosotros se haga nulo al momento de nosotros confiar en que solamente viéndolo a Él podíamos separarnos de aquella muerte que estaba de dentro hacia afuera, hacia nosotros. Entonces, esas eran las referencias que Jesús le estaba dando a Nicodemo. Ahora, hay muchos tipos de personas que escuchan el mensaje. Hay personas que dicen, sí, qué lindo mensaje, qué bueno que todo esto se puede sacar de la Escritura y qué delicioso es saber que estas cosas vienen en la Biblia. Hay un tipo de gente que es así, ¿no? Hay otro tipo de gente que dice, bueno, pues este palabrero, esta persona que está hablando todo este rollo, pues quién sabe cómo le hace para sacar todas estas cosas, ¿no? Y pues quién sabe si sea cierto o no, ¿verdad? Y hay otro tipo de gente que no le importa, ni siquiera se quiere acercar por curiosidad a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y Dios y Jesús dejó un registro, el Espíritu Santo nos dejó un registro de qué le podríamos decir a esas personas que escuchan el mensaje, que escuchan lo interesante que es la Escritura y cómo la acomoda Dios de tal forma que no te quepa duda de que el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Y para eso me gustaría que nos fuéramos a Hebreos capítulo 4. Y ya con esto termino de hablar al respecto y ya podemos a lo mejor hacer alguna pregunta. Los veo muy serios. Fíjense lo que dice, Hebreos capítulo 3. Fíjense bien lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Es el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos llamándole a los judíos, tratándoles de hacer entender quién es Jesús y haciendo la misma referencia que hizo Jesús al tiempo de esa generación que fue desechada para no entrar a la tierra prometida. Y les está apelando ese conocimiento para que ellos digan, entonces yo tampoco debo de morir por incredulidad. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces es el llamado que nos hace Dios. El llamado de Dios es, vengan a mí, escuchen la voz y vengan a mí y no sean incrédulos, porque todo lo que yo he dicho en mi palabra se cumplirá. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan antes que una jota o una coma de mi palabra se deje de cumplir, dice el Señor. Entonces, habiendo dicho esto, amigos, pues hasta aquí me gustaría dejar la clase.